La cara del libro, un espacio de encuentro por el libro y personajes sin secreto, cultura y ciencia, el corazón abierto, diseminando el conocimiento con respeto. Abre la página, descubre el universo, un mundo de historia donde todo es diverso. La cara del libro, un podcast que te inspira, la literatura, el arte Claro que que nos sí, motiva. Felipe. Bienvenidos una vez más a un episodio más de La Cara del Libro. Hoy está con nosotros el profesor Juan David Quiseno, a la cual le damos la bienvenida. Y vamos a hablar de algo que a veces puede llegar a ser incómodo para algunos, porque es un tema sensible, aunque muy explotado, como lo es en este mes de febrero, que es el amor, ¿no? Vamos a hablar sobre el amor, pero en base a unas memorias, en torno al amor, pero en base a unas memorias, ¿sí? Desde una visión filosófica, ¿no? Es sumamente interesante porque generalmente conocemos el amor desde una perspectiva bastante comercial, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho, quiero que la conversación se dé, quiero que fluya junto con el profesor, que es el experto y es el autor del libro que también queremos dar a conocer hoy a través de los que nos están escuchando. El link para adquirir el libro lo vamos a dejar acá en la descripción de este video o lo vamos a compartir con los que están en vivo. Vamos a compartir el link también por acá por el chat para que los que desean puedan adquirirlo sin ningún tipo de problema. Entonces vámonos de frente, pero antes queremos conocer un poco al profesor, ¿sí? Entonces, profesor, ¿podrías entonces contarnos un poco sobre ti y sobre tu trayectoria como escritor? Sí, bueno, Henry, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir contigo este espacio. Y bueno, a ver, yo, como sabes, me he dedicado durante casi los últimos, no sé, 10 años, quizá más, a la filosofía. Y en los últimos años he ido adquiriendo, digamos, mis grados académicos en esa dirección. Entonces, actualmente soy doctor en filosofía. Y bueno, a partir de eso, todo mi trabajo se ha ido centrando en ese ámbito, ¿no? Soy colombiano, soy de Medellín, Colombia, pero bueno, la vida me ha llevado por muchos rumbos, por muchos caminos distintos y ahora estoy viviendo acá en Arequipa, Perú. Me he casado con una mujer de acá, del país, y entonces vivo felizmente en Arequipa y trabajo en la Universidad Católica San Pablo, apoyando en el Departamento de Humanidades, que es el departamento que se encarga un poco con un concepto así muy general, lo que llamamos la formación general. No es el concepto que más me gusta, pero seguramente que la gente lo entiende. Así que bueno, ese es un poco mi trabajo. Y bueno, acá está el libro que, como comentábamos, un libro que salió publicado, a ver, es que para que Sí, no ahí se ve, rebote la luz. profe, ahí se ve. Eso, que se llama Memorias filosóficas en torno al amor. Acá la portada, además, me la hizo una artista arequipeña, que fue mi alumna en una maestría de humanidades. Yo enseño antropología filosófica en algunas maestrías de la Universidad Católica San Pablo y también de otras universidades de Arequipa. Y bueno, una alumna mía de artes, bueno, estábamos haciendo un proyecto y ella tenía muchas pinturas sobre este tema y entonces quiso colaborar con mi trabajo haciendo esta portada para este libro. Y bueno, este libro, como para que también, si quieres, vayamos conversando, yo Claro. quería evitar a toda costa hacer un libro de carácter romántico. O sea, quería evitar a toda costa hacer un libro que se dedicase a hablar sobre el amor o sea, el amor contemporáneo, digamos, el romanticismo, porque pensaba porque pensaba que, como comentabas tú al principio,
a veces solemos reducir el fenómeno del amor un poco a esa experiencia, también simpática, en algún punto gozosa, ¿no? Del enamoramiento y de las relaciones interpersonales, digamos, de juventud. Acá en el país se le da mucha importancia a esto, ya vemos los chismes actuales que en realidad mezclan las parejas y todos están ahí metidos, escuchando. Entonces, es un tema de relevancia, querámoslo o no, es una cosa que nos interesa para bien o para mal. Y entonces, bueno, yo quería evitar a toda costa hacer un texto sobre el amor así a nivel romántico, porque dicho sea de paso, este es un libro que me pide mi esposa, porque, bueno, como te imaginarás, pues yo escribo un poco para filósofos, ¿no? O sea, escribo un poco, claro, dependiendo del público, a veces para mis estudiantes, con algunos aspectos técnicos para que ellos puedan aprender, estudiar, pero normalmente para el espacio de investigación filosófica, que son fundamentalmente, digámoslo así, mi público. Claro. Entonces mi esposa me dijo, mira, no, está hermosísimo eso que escribes, te felicito, qué bueno que escribes y tal, pero queremos entenderte, o sea, queremos leer algo que lo pueda entender. Aterrízalo. Hasta Aterrízalo. eso. Aterrízalo para la gente más, para todo el público general. Y entonces así fue este proyecto fue, justo había terminado de escribir otro libro, que bueno, si ya me vuelven a invitar, vuelvo a venir para que lo presentemos. Por supuesto. Debería salir, ese libro lo he escrito con una profesora de Barcelona que debería estar por salir, yo creo que en 1 mes, 2 meses más o menos. Y bueno, entonces tenía la iniciativa de empezar a escribir sobre algo más de carácter público y estaba dándole vueltas a ver cuál era la mejor manera y cayó a mis manos un librito que es el que pongo acá en la introducción y que hemos utilizado también acá en la propaganda, digamos, para la entrevista del día de hoy, que es el libro de El arte de amar de Erich Fromm, que es un libro sumamente conocido, súper conocido, Súper y romántico. que en ese momento, sí, literal, además, o sea, y que en ese momento había inundado las librerías, o sea, porque ibas a cualquier librería y lo encontrabas, ¿no? O sea, además que es un libro posguerra, digamos, o sea, es un libro que se vuelve a reeditar después de muchos años, que tiene un impacto y que mucha gente lo cita, lo usa como un libro, digamos, de referencia en algunos aspectos. Es un libro muy interesante. Pero bueno, yo empecé, o sea, como siempre, cuando empiezo alguna investigación, lo que hago es ir viendo, o sea, ir como, llamémoslo así, como ir oliendo, ir olfateando, a ver qué es lo que hay en el aire e ir entendiendo, digamos, en qué está la cuestión. Entonces me llamó mucho la atención porque en el libro habían algunas tesis, yo creo que el libro es buenísimo, pero habían algunas tesis que no me terminaban de dejar satisfecho. Y la primera de ellas era el planteamiento generalizado de que la gente no conoce el amor, o sea, o por lo menos de que no capta qué es la esencia del amor y que por eso en un fondo están un poco perdidos, digamos, ¿no? Entonces, Y ahí me gustaría, si me lo permites, profe, y sé que puedes darnos allí justamente este paréntesis, darnos un poco de claridad. Y justamente es esto, ¿no? ¿Qué es el amor? Que de paso, dentro de la memoria que recopilaste, que ya vamos a hablar de ello, pues también hiciste esta pregunta, pero ¿qué es el amor? A ver, los menos entendidos, podríamos decir, bueno, esas mariposas en el estómago, ¿no? Eso que no, pero sabemos que hay algunos, ¿no? Que hay 3 tipos de amor, o hay 3 categorías de amor, ¿no? Que es el amor filial, que es el amor eros, y es el amor ágape. Quiero saber si tú dentro de las memorias lograste ver justamente estos tres aspectos del amor, ¿no? Si se logra ver eso, y si tú nos los puedes un poco explicar, ¿no? A ver. sí, a ver, bueno,
Eh, claro, justo ese era un tópico muy importante. O sea, el amor es una de esas cosas que no se deja agarrar con la mano, digamos. Entonces, el amor se parece mucho en eso al misterio del ser humano, y es que, o sea, no existe una definición de diccionario, o sea, que nos diga quién es, o sea, cómo es el amor, ¿no? O sea, que en general el amor es parte de lo que los seres humanos tenemos que aceptar como el misterio de ser personas, digamos, que no acepta una definición precisa, fundamentalmente porque todos somos únicos e irrepetibles, y al ser todos únicos e irrepetibles, las definiciones generales de alguna forma son como algo que aprisiona, digamos, a la persona y no la deja ser. Así, como que muy rápidamente, o sea, esto lo podría explicar muy Sí, abundantemente, pero claro, ligado el amor, o sea, el amor es algo propio de los seres humanos, es algo propio de las personas humanas, y no se parece a otras cosas que conozcamos, y en ese sentido además lleva ese sello, o sea, que el amor es un asunto muy personal, o sea, es un asunto que va unido a ese asunto. Pero, y acá antes de que me preguntes, pero eso no significa que no podamos explorar lo que significa el amor, y que en algún punto no podamos intentar dar alguna descripción general de lo que es el amor. Entran esas tres descripciones que tú planteaste, digamos, el famoso eros, filia y agape, ¿no? En realidad, bueno, el agape es una forma de amor del todo cristiana, digamos, o sea, eso es una forma de amor que nace del cristianismo, que no, o sea, por lo menos si el concepto existía antes, no estaba definitivamente desarrollada, y fundamentalmente porque la noción de agape se refiere a el espacio de comunión entre Dios con los hombres, y al mismo tiempo entre los hombres con Dios, digamos, ¿no? O sea, que se refiere a esa gratuidad absoluta que Dios tiene para crear al ser humano, y que de alguna manera el ser humano intenta imitar, digamos, en sus actos más elevados. Dígase, o sea, cuando nosotros decimos es un acto de amor, expresamos pues actos de sacrificios sublimes, en donde nosotros nos damos gratuitamente por otros, en donde de alguna manera perdonamos algo que es muy difícil de perdonar porque, o sea, amamos o a Dios o a los demás o a nuestra familia. En algún punto entendemos que hay ciertos valores que están por encima de otros, y en ese sentido, bueno, el amor más alto es ese que aspira pues a una experiencia en donde el hombre, en vez de buscarse a sí mismo y buscar su propio interés, pues encuentra que, digamos, dar gratuitamente, en el fondo, o sea, retribuye de una forma inesperada más que cuando hay un cálculo mercantil detrás del amor. Ahora, entonces esa es como la cuestión general. Pero yo también acá, parte de la complejidad que yo veía es que los tipos de amores en realidad son muchos, o sea, que no habría que en la vida del ser humano el amor como que se presenta de un montón de maneras, ¿no? Y que son cosas además esenciales que hoy día han ido entrando en crisis de distintas formas, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá como para contarte un poco, eh, claro, yo lo que hice fue escoger personas, así al principio me senté con mi esposa, que estaba muy interesada en el proyecto y que me ayudó, digamos, en el modo de pensar este asunto. Y dijimos, bueno, ¿qué tal? Pensemos en el amor a los padres, pensemos en el amor en el tiempo de juventud, que de hecho hice un juego de palabras ahí con un libro famoso de Gabriel García Márquez, y le llamamos amor en los tiempos del utilitarismo, digamos, ¿no? O sea, de todo este intercambio tóxico que sabemos que se da un poco hoy día en la juventud. Hicimos una entrevista, por ejemplo, hice una entrevista a una persona que nos habló sobre el amor a sí mismo, que también es otro tema importante hoy día, o sea, la gente o sea, el habla. narcisismo como amor. Exactamente, o sea,
y vemos que esto se vende hoy día como si fuera una modalidad de que uno tenga más dignidad, de que uno supere las rupturas amorosas, de que por ahí uno se diluye en las relaciones con el otro, entonces La parece que máscara una del filosofía, empoderamiento. algo así. Y entonces, claro, eso tiene un aspecto bueno, pero por ahí tiene un aspecto que, digamos, bien hacemos en poner en equilibrio, ¿verdad? Porque eso también, o sea, ese falso empoderamiento al final aleja a los seres humanos de poder amar verdaderamente, ¿verdad? O sea, porque, o sea, mirarse continuamente a sí mismo y ver lo bueno que uno es y lo capaz que es y cerrarse al sufrimiento natural a la que nos expone la vida, también en el fondo, digamos, es un acto contrario a la naturaleza del amor. Entonces, hablamos también, entrevistamos también, por ejemplo, a una persona que hablamos sobre el amor a la naturaleza, o sea, debatimos sobre el tema del amor a la naturaleza, se puede, no se puede. Fue una entrevista muy interesante, recorrimos las montañas, hablamos de los perros, hablamos de las mascotas, hablamos de los animales en general, o sea, fue una entrevista interesante. Y bueno, y las últimas entrevistas, que también fueron entrevistas muy bonitas, una persona que, de hecho, esta fue una persona del libro que falleció, o sea, que participó, bueno, que probablemente su último acto de mayor lucidez fue la entrevista que está acá contenida en el libro. Acá, de verdad, Su le hago último acto homenaje de a amor. ello. Y literal, bueno, yo lo cuento acá en un poco relato la historia de ella, porque, o sea, lo que pasó fue que ella estaba con un cáncer terminal, eh, y ella ya no solía pararse después de cierta hora en la tarde porque estaba pues muy dopada y también con muchas medicinas, entonces ya terminaba muy cansada. Después de las 6, 6:30 ya o sea, ya no la visitaban, ya estaba en su cama, ¿no? Entonces recuerdo yo que estaba saliendo de viaje del país y le pedí pues una entrevista, era una persona que de alguna manera, no ella, pero sí había otra persona que era muy cercana y que me la presentó. Entonces estuve conversando con ella y recuerdo que ese día nos quedamos como hasta las 7:30, 8 de la noche, ella contándome todas sus historias, porque obviamente el que yo haya ido a entrevistarla y el que yo haya ido a preguntarle, digamos, cómo había sido un poco su historia personal, a ella bueno, le fue muy grato y bueno, esas cosas que podemos decir, o sea, que ella siempre había dicho que mucha gente le había dicho para que escribiera alguna vez de las experiencias que había tenido, porque ella era una enfermera, y entonces ahí justamente hablo del amor en el servicio, digamos, a la manifestación de amor, de servir al otro, al desconocido, digamos, a partir de la generosidad y sin buscar nada a cambio también. Entonces, esa entrevista fue también muy bonita porque, claro, en el fondo me quedó a mí la tarea que ella no, o por lo menos lo poco que ella me dio en ese momento, porque entendí yo que estaba cargada de historias y que nos hubiéramos podido quedar largo tiempo conversando. Eh, Entendí yo que tenía que ser portador pues de un poquito de su historia, ¿no? O sea, que me estaba dejando a cargo el que diera a conocer un poquito su historia, ¿no? Entonces, bueno, ella por eso estuvo muy feliz y creo que eso fue una bonita experiencia. Y de ahí, bueno, las últimas dos entrevistas fueron una entrevista a una pareja de casados, eso sí, ya después de 30 años de casados, que también es todo bueno, que también es un tema para discutir. Y la última entrevista fue a una señora mayor de más de 80 años que ya había enterrado a su esposo hacía 30 también. Entonces, también como que la experiencia de una persona que cuenta su historia de amor, digamos, y que cuenta como un poco ha vivido el periodo de la ausencia de su esposo, ¿no? Y de atravesar la muerte con su esposo, ¿no? Qué lindo y qué interesante de una u otra forma poder
digamos, adentrarse un poco justo a estas historias que por ahí tú has recopilado a través de estas memorias. Eso me parece muy, muy interesante y me da apertura pues a una pregunta. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo o qué te llevó a explorar el tema del amor desde una perspectiva filosófica? Primero, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue tu inspiración justamente para escribir memorias filosóficas en torno al amor? ¿Sí? Y también, ¿cómo fue este proceso de investigación? ¿No? Un poco ya, eso, algo cortito, porque sé que pues memorias, así como historias de vida, ¿no? Como un método, es todo es complejo, ¿no? Tiene un tiempo. Por ahí relatabas también, ¿no? Y dabas gracias a la persona que te asistió porque pudo, porque transcribió todas estas historias, ¿no? A pesar del ruido y de todo eso que vivimos en el cotidiano, pero que de todas maneras llevó un proceso, ¿no? Entonces por allí eso, ¿no? Y esta combinación de narrativa que me dices que tuvo mucha influencia tu esposa, ¿cómo fue? Cuéntanos esa parte de la inspiración. Sí, mira, no sé si me estoy yendo de nuevo, pero espero que no. Te escucho. A ver, esto es parte de lo que yo hago como filósofo, es decir, parte de mi trabajo como filósofo durante mucho tiempo era, o sea, ver cómo las personas se entienden a partir de las historias que cuentan de sí mismos, ¿no? Y esto es un trabajo sumamente antropológico y claro, sin renunciar evidentemente a un discurso de la verdad, sino más bien buscándolo. Y por eso aparece también lo filosófico de las memorias, porque, o sea, no, o sea, si yo simplemente me cuento, o sea, hago entrevistas y propongo entrevistas al público, pues evidentemente no le estoy exprimiendo un poco la esencia, digamos, que encuentro en las entrevistas. Que esto empezó, el proyecto empezó una Navidad, ¿no? O sea, empezó una Navidad yo reflexionando sobre el misterio del amor de Dios, digamos, o sea, que me parece maravilloso a un nivel, de un nivel de gratuidad enorme. Y bueno, curiosamente, yo pensando este asunto, vi que además el amor, digamos, o sea, el dar la vida por otros a un nivel estaba justamente, ¿no?, conectado con el problema de la muerte, ¿no? Que eso es también parte de lo que yo comento allí en el libro, ¿no? No sé si a eso también te referías cuando me preguntabas sobre este asunto. Sí, un poco a eso, porque sé que parte de tu historia, y la cuentas en el libro, es justamente esa conexión que hay con la muerte, ¿no? Y con una experiencia muy cercana tuya también con la muerte, ¿no? Pero también esa muerte como una manifestación de amor también, ¿no? Sí, y bueno, y literal fue eso, ¿no? O sea que, claro, yo este libro pues tiene una particularidad y es que el viaje que tuve, o sea, fue un viaje a Colombia en donde le empiezo pues a contar a mi padre también de este libro y tal, y mi papá estaba sumamente orgulloso cuando yo le comentaba un poco sobre este proyecto. Y bueno, mi papá o sea, falleció de forma intempestiva, o sea, digamos, le dio un paro cardíaco nocturno, y no nos dio mucho tiempo de cerrar algunas cosas. Bueno, yo creo que en general fue toda una situación muy particular, pero bueno, para mí fue recordar sus ojos, digamos, de orgullo frente a esto y cómo me alentaba, digamos, a seguir adelante este proyecto, pues me hizo también entender de que era un proyecto importante y adecuado en el cual yo tenía también en parte que, bueno, cumplir un cometido con mi trabajo, ¿no? Y entonces eso fue un aliciente muy importante, porque bueno, el amor también se manifiesta en una forma de disciplina, en una forma de memoria,
en una forma de recuerdo, una forma de hacer honor a otros. Entonces para mí eso fue también un aliciente importante para bueno, escribir y empezar este proyecto. Bueno, como bien sabes, como bien lo dijiste, claro, fue una especie de combinar también un método cualitativo de trabajo, que es recoger información de entrevistas, recoger información de personas concretas que te dan su experiencia, y convertir la experiencia en una fuente de conocimiento científico, pues evidentemente es difícil, porque, claro, por un lado, cuando haces una entrevista no puedes preparar un guión, o sea, no es que le dices a la gente lo que tiene que decir, al contrario, parte de la riqueza, así como partirías como planteando una hipótesis, es saber que esa hipótesis te puede llevar por muchos caminos, y en algunos casos incluso por caminos absolutamente desconocidos, ¿no? Y eso, bueno, de hecho eso es parte de lo que pasó en el libro, y es parte del arte, digamos, del modo cómo está hecho este trabajo. Y es que, claro, una vez que yo recogí todas las entrevistas, parte del trabajo que tenía que hacer era revisarlas una y mil veces, encontrando los aspectos comunes, encontrando los aspectos de disidencia, y bueno, pensando cuáles eran los mejores, o sea, los puntos más nucleares del asunto. Las entrevistas claramente son mucho más largas, mucho más complejas en algunos puntos. Yo lo que hice fue trabajar súper duro para destilar la cuestión central, pulirlas mucho, o sea, pulir mucho el aspecto retórico, digamos, de los textos, para que estuvieran muy ordenados, para que se notara parte la personalidad del personaje, y bueno, para que no hubiesen repeticiones, cosas dichas de forma demasiado coloquial. Entonces, algunas cosas se mantienen como fruto de la naturalidad del texto, pero en su mayoría, digamos, yo he sido bastante implacable, digamos así, en el proceso editorial. Entonces, eso fue como el proceso, o sea, ir eligiendo los puntos claves, ir tejiendo, digamos, la reflexión filosófica en orden a esos puntos claves, digamos. Ahora, el libro no acaba ahí, Henry, o sea, no sé si tú viste, pero el libro tiene algunas historias. No termina ahí, por supuesto que no, en los extractos, pero allí tú mucho mejor, pero por allí tú seguramente vas a poder expandir un poco más esto, ¿no? De qué más va el libro. Sí, bueno, de hecho, como te decía, parte de la complejidad me llevó también a escribir 3 historias, o sea, 3 cuentos, ¿no? ¿Están dentro del libro? Están dentro del libro, o sea, es como la parte narrativa también del libro. Entonces, o sea, son 3 libros acá, no sé si se alcanza a ver acá, pero bueno, hay un texto que se llama Estamos hechos de pan, ¿no? Hay otro que se llama Es mejor andar con o sin cuerda, y hay otro que se llama Para empezar o para terminar, ¿no? Entonces, ¿puedes leernos un extracto del que más te gusta? Ya, claro que sí. Bueno, vamos a ver. De ese que nos va a decir, wow. Para empezar o para terminar, empieza así. Bueno, mientras Agustina me abrazaba, derramaba una prístima lágrima que se confundía con la lluvia. Miraba fijamente las cuerdas que tensaban el último vehículo que habrías de tomar, con el dolor que me producía las finas gotas de agua que resbalaban por mi cabello y que sentía como agujas. Sin embargo, sabía en mi corazón que había cumplido mi promesa. Experimentaba un inexplicable pero inmenso orgullo por haberte hecho feliz en todo, incluso en la injusta tarea de dejarte ir primero. En el fondo, por estar ahí. Sin embargo, ese sentimiento no apagaba del todo la profunda pena que me causaba imaginarme las noches vacías que me quedaban por vivir. No te preocupes, amor, pensaba. Estoy seguro de que junto a Dios
velarás por cada una de mis noches hasta el día en que no quieras que mis manos escriban más. Bueno, esta es una historia que empieza con una súper triste, no sé si se entendió. Está linda, es como ese momento de un bello recuerdo de dolor, no sé cómo describirlo, ¿no? Sí, pero... o sea, bueno, literal esto es, o sea, la imagen es, estoy frente al ataúd de mi esposa, digamos, y las cuerdas que tensan ese vehículo son ella bajando, digamos, o sea, yendo al profundo de la tierra, digamos, y claro, yo expresando el sentido y el dolor que plantea, digamos, el entregar a tu esposa después de muchos años a la muerte, ¿no? Entonces, claro, lo que planteo ahí, lo que pasa es que ahí no, ese es el arte del texto acá, es empezar por el final, ¿no? Pero lo que voy haciendo más bien en el texto, es un texto corto, pero es ir recorriendo del final al principio de la historia, ¿no? Y el principio de la historia es cuando le pido a mi novia en ese momento ser mi esposa, ¿no? Entonces el texto tiene como una especie de recorrido particular y la idea que quiere dar es que el amor tiene sentido bajo todas las circunstancias, incluso cuando se está frente a la muerte, porque al final no sabes si ahí termina o ahí empieza el amor, o si el amor empieza cuando te declaras o cuando te quieres casar, o ahí termina. O sea, parte de la metáfora es, claro, envolver al lector en esa experiencia, digamos, de que reflexione de que en realidad el amor es una cuestión que es sumamente continua y que digamos que encierra un montón de paradojas. Y bueno, este texto que te acabo de leer acá, claro, hable de esa última sección, que es la sección ya de las entrevistas al matrimonio y a esta abuela, digamos, que pierde a su esposo y que, digamos, la entrevistó después de casi 30 y tantos años de la muerte de su esposo y tal, ¿no? Entonces, algunos de los textos narrativos están en ciertos puntos claves del texto, porque justamente la intención es que abran, digamos, como que los bloques temáticos. Entonces, por ejemplo, acá para explicar otro más, que es el primero, que también es otro que me gusta mucho, que se llama Estamos hechos de pan, ¿no? Estamos hechos de pan. Y la metáfora del texto se vale un poco de una de las entrevistas, que es una entrevista en donde la entrevistada, ya valga la redundancia, repetía que cuando yo le preguntaba, bueno, o cuando le pregunté qué cosa pensaba ella que era el amor de los padres hacia los hijos, ella utilizaba continuamente la metáfora de, o sea, yo lo entiendo como los padres se sacan el pan de la boca para dárselo a sus hijos, ¿no? Entonces se sacan el pan para dárselo a sus hijos, y esta metáfora continua me llevó a escribir este texto que justamente se llama Estamos hechos de pan, digamos. Entonces, bueno, y eso abre toda la cuestión narrativa, digamos, de un bloque, digamos, de textos en los que un poco relato la experiencia del amor a los padres, a sí mismo, en la juventud, a los demás, etcétera, ¿no? Bueno, esto, ¿no? No, excelente, profe, excelente. A mí, o sea, me parece interesante y me llevó también al principio, justo en la introducción, tú comentas un poco esto, ¿no? Lo variable que puede ser entender el amor y cómo justo se contrapone a un poco a este libro que te encontraste al inicio de Amar es un arte, ¿no? Sino que decía justamente que el amor no es un arte porque, pues, no es así no es de fácil, así como que, o lo logré entender así, como aquello que es tocar el piano, ¿no? O aquello que es pintar un cuadro, ¿no? No es tampoco algo instantáneo, sino es algo que se construye, ¿no? Y eso se logra entender al principio de estas páginas, pero
estaría súper lindo, y por eso es la invitación a que podamos adquirir el libro, a poder hacer ese viaje, ¿no? Viaje con estos personajes, porque al final eso es lo que yo también puedo sentir o ver que es el amor. Yo también, pues, casado también, no soy venezolano, pero casado acá con una peruana y hoy con 2 hijos. Definitivamente desde lo que a uno le pueden hacer entender que es el amor, hasta lo que uno cuando se encuentra verdaderamente con el amor, es un caminar, ¿no? Es un caminar naciendo del amor de una madre con un padre, y cómo uno luego va construyendo su propia estructura de amor, ¿no? Su propio edificio de amor, ¿no? Es sumamente interesante. Y acá hace un ratito nos comentabas que tú escribes para un público específico, ¿no? ¿Tiene Sí. este libro un público específico al que tú quieras que vaya este libro? No, bueno, en realidad me encantaría que todo el que se interese por este tema, quiera leer algo rápido, sano, que lo haga reflexionar, se anime a comprarlo y a leerlo, obviamente. Para mí, digamos que justamente, como decía, yo no hago este tipo de textos para ser famoso, para ser un gran escritor reconocido por todo el mundo. No creo, por lo menos no me planteo yo así los objetivos de estas cosas, sino porque creo que, o sea, desde mi humilde opinión, tengo algo desde mi reflexión y desde mi perspectiva que ofrecerle a los demás, que creo que les puede hacer mucho bien, que en algún punto puede ayudarlos a repensar algunas cosas de su vida o a cambiarlas o lo que fuese. Y entonces este texto entiendo yo que tiene un valor que distinto a mis otras publicaciones, más, como digo, más de como filósofo, llamémoslo así, profesional, digamos, que es a lo que me dedico, y tiene el valor de que, o sea, la idea es que esté en manos de todo el que lo pueda leer, y yo creo que en general me encantaría que mucha gente joven lo leyera, me encantaría que muchos profesores lo leyeran, me encantaría que el público en general lo leyera, o sea, que esto pudiese ser, yo no sé si el reemplazo, pero sí la competencia, por ejemplo, de un libro como El arte de amar. O sea, ahí quizá mi sueño se pone un poco alto, pero bueno, o sea, que esto pueda estar en una librería comercial, que es lo que he buscado también con la publicación a través de Biblos, que le agradezco muchísimo. Biblos es una editorial argentina muy importante, probablemente las editoriales más importantes de Argentina, tiene muchísimas publicaciones y bueno, de verdad agradecerles porque me han apoyado también en este proceso de publicación. Alguno dirá, bueno, ¿por qué se fue tan lejos? Y bueno, porque es parte de la complejidad también de buscar buenos espacios, de impactar la cultura positivamente. Hay que lograr también estas publicaciones en espacios culturales importantes. Así que ellos me abrieron la puerta y la verdad es que creo que ha valido mucho la pena, porque siento también que a partir de su trabajo pues voy a poder llegar, como estoy ahorita, ¿no? En muchas plataformas virtuales. El libro se puede conseguir fácilmente de forma virtual, se puede conseguir, bueno, los que están acá en Perú me pueden escribir a mí mismo personalmente a mi correo electrónico, que yo no voy a poder escribir, pero eso sí puede si quiere, o a través de ustedes de Epistecnología, digamos, y los que están, bueno, fuera del Perú, o sea, todos pueden pedirlo directamente a la editorial, y bueno, o a través de las plataformas, digamos, de compra de libros por internet, que lo pueden adquirir fácilmente, ¿no? Y bueno, eso, o sea, esa es la intención. O sea, esto no tiene ningún rédito económico. El único rédito es amar al mundo, si quieres, que amar al mundo te hace feliz en el fondo, y que hacer el bien gratuitamente tiene una forma de evolución que a veces no alcanzamos a ver. Que te inspira, la literatura, el arte que nos motiva.